Ahora veremos los métodos que están disponibles en R para hacer la comparación de dos muestras relacionadas. Si las muestras están relacionadas, voy a hacer algunos análisis exploratorios que me permitirán definir si el camino que estoy evaluando es el correcto. Cargo aquí los paquetes que me van a servir y voy a tener una nueva data frame que se llama emoclick. Aquí está, la estoy cargando a través de foreign, también está en formato de SPSS, aquí la puedo visualizar. Este es un estudio en el cual a pacientes con diabetes se les administró una intervención nutricional para saber si su hemoglobina glicosilada podría disminuir, que es un indicador de la efectividad del tratamiento que se le está dando a este paciente con diabetes. Y lo que se evaluó es cómo era ese valor de hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Es en porcentaje, antes de la estrategia nutricional y después. Lo que se esperaba es que esos valores fueran disminuyendo. Entonces en algunas personas disminuyeron y en otros aumentaron. Por ejemplo, acá tenemos un punto 74 y eso es un 7.4% y disminuyó a 6.5%. Eso está bien desde el punto de vista clínico. Pero en algunos pacientes no hubo ningún cambio. Y en otros, al contrario, hubo un aumento de la hemoglobina glicosilada. No se hizo un ajuste de otras variables como el ejercicio que realizaban las personas. Pero aquí lo vamos a hacer únicamente un análisis sencillo, que sería comparar estos valores y estos otros. O sea, y como están en los mismos pacientes, estamos hablando de, eh, pues estamos hablando de grupos relacionados. Para la exploración, aquí cuento con estos datos. De primero voy a hacer una resta de los valores de hemoglobina glicosilada después de la intervención y antes. Lo voy a almacenar en un objeto llamado diferencia de hemoglobinas. Y aquí está. Hago la evaluación del test de Shapiro. Bueno, lo voy a ver aquí. El test de Shapiro. Y aquí me dice que esa variable de diferencia no se distribuye de forma normal. Ya podría entonces pensar que utilizar métodos no paramétricos está bien. Este es el boxplot de las diferencias con el paquete que previamente he cargado, que se llama ggstatplot, que ya lo hemos trabajado. Y bueno, aquí tengo el comando de ese paquete que se llama gghistostats. Esto es cuando solo tenemos una variable numérica, no tenemos varios grupos. Como aquí solo es la diferencia, entonces vemos que la diferencia se acerca a cero porque la frecuencia más alta está sobre el rango de cero. Y yo me pregunto a través de este test si esas diferencias tienden a cero o difieren significativamente de cero. Aquí me dice que sí difieren significativamente de cero. Eso nos está diciendo a través de este método de una sola muestra, digamos, que que hubo un cambio, que sí se observó un cambio en esas diferencias. Y aquí pues me está haciendo una t-student. Yo no indiqué que el tipo era no paramétrico, pero yo no voy a basar mis conclusiones con base a esto. Lo único que quería era ver cuál era la distribución. La variable está sesgada en cierta manera. Está sesgada y por lo tanto no es normal. Y para poder hacer uso de base de R, de comandos de base de R,
yo voy a utilizar el test de Wilcoxon y es Wilcox test. La variable después y la variable antes. La alternativa es que haya disminuido. Esperamos que haya disminuido. Por eso puse después aquí y aquí puse antes. Ahora el argumento per true debe estar aquí pues establecido porque estos conjuntos de variables son pareados. Y aquí solicito el intervalo de confianza, recordándome que la hipótesis nula es que la mediana poblacional de las diferencias de hemoglobina glicosilada antes y después de la intervención son mayores o iguales a cero. Y que la mediana poblacional de las diferencias de hemoglobina glicosilada antes y de la intervención son menores a cero. Entonces, el resultado que me da es este. Es estadísticamente significativo. Si concluyo que después de haber administrado esa intervención, los valores de hemoglobina glicosilada han disminuido significativamente. Pero yo puedo hacer esto también a través de comandos relacionados con tidyverse y paquetes relacionados con tidyverse. Para eso utilizo una función que se llama gather. Yo quiero ver cómo está la data frame por el momento. Aparece acá. Antes y después. Pero la mayoría de las funciones con las que vamos a trabajar me pedirían que todos los valores de hemoglobina glicosilada fueran en una sola columna, no importando si fueran de antes o después. Todos tendrían que ir ahí. Pero habría una columna adicional donde me dijera antes, después, después. Y adicionalmente, pues aquí hay un correlativo que identifica a cada uno de estos pacientes. Como tenemos dos observaciones, vamos desde 1 hasta la última observación, que es veamos, la 126. Y dado que ahora los valores de antes y después van a estar en la misma columna, vamos a duplicar la cantidad de observaciones o de filas. Vamos a tener 126 por 2. ¿Y eso cómo se hace? A través del comando gather. Y aquí está, yo indico la siguiente sintaxis. Para la data 2, las columnas que se llaman hemoglobina glicosilada antes y hemoglobina glicosilada después, estas dos columnas, yo las quiero unir en una sola. Y cuando ya las una en una sola, esa columna ahora se va a llamar hemoglobina glicosilada. Y la otra columna que voy a crear donde nos va a decir antes, después, la voy a llamar intervención. Esta es la sintaxis que utilizo de este comando. Todo esto lo voy a almacenar a una data frame que se llama data 3, que es donde va a estar esa nueva versión de la data frame, ordenada de otra forma porque no le hice cambios realmente a los datos, solo al orden. Y aquí la puedo visualizar. Si antes iba de 1 a 126, ahora tenemos 126 por 2. Al llegar a 126 se repite, ¿verdad? Se va repitiendo todas estas variables. Porque ahora yo tengo las variables estas como hemoglobina glicosilada en una sola columna. Todos los valores de hemoglobina, no importando si son de antes o después. Y una nueva columna que se llama intervención donde aparece después y aparece también antes. ¿Sí? Esto está por acá. Estos son los después y aquí están los de antes. Ya, eso fue lo que hice a través de esos comandos. Ahora, voy a trabajar con el comando summarize. La data 3, que es la data ordenada de otra forma, voy a agruparla por intervención y voy a poner las medianas de la hemoglobina glicosilada antes de la intervención y después, a través de un cuadro de resumen. Y aquí está. Antes de que ocurriera la intervención, yo tenía una mediana de hemoglobina glicosilada del 7%.
y después va a ser de 6.7%. Tal vez no veamos tanta diferencia en eso. Clínicamente tampoco es tan importante, pero sí hay una diferencia. Lo otro que nos hace ver que de hecho sí hubo diferencia es la comparación de los cuartiles. Vean el rango intercuartílico, antes iba del 6.4% casi al 8.4%. Es decir, habían pacientes que tenían bastante alterada la hemoglobina glicosilada en 8.4%, es bastante alto. Y ahora ese rango intercuartílico ya varió, ya está entre 6 a 0.073. Estas pruebas no paramétricas, cuando nos dan su resultado, nos hablan no solo de la mediana, sino que al final de esa distribución cómo va cambiando. Y si encontramos una diferencia, va a tomarse en cuenta los valores que teníamos de rango intercuartílico antes y después. Entonces, para ello ya hice mi resumen. Ahora hago el box plot. Ya no lo explico porque lo he explicado en otros videos. Y aquí está el antes y el después. Lo que veíamos del rango intercuartílico que estaba por acá. Este que está acá y ahora está por acá. No digamos que también tenemos valores atípicos mucho más altos y ahora ya no lo son tanto. Entonces, con el paquete rStatics, la función se llama Wilcox test, ya la hemos visto. Solo que le ponemos el argumento per. Las variables que hemos creado, que se llama intervención y hemoglobina glicosilada, está cuantitativa en función de la cualitativa. Y la alternativa que elegimos acá es grader, por la forma en la que está ordenado los datos. Aquí está antes y después. Lo que estoy preguntándome es si lo de antes era más grande que lo de después, que es la misma pregunta, solo que al revés. Y aquí me dice que hay una diferencia significativa, ¿verdad? Entonces sí, de hecho hay una diferencia significativa. Y puedo acceder al tamaño del efecto con la misma fórmula, solo cambiándole el comando. Wilcox F-size, el tamaño del efecto. Y aquí me dice que la diferencia es moderada. Moderada, tal vez para un médico no será completamente moderada, pero vemos que tiene sus ventajas, sobre todo por los cambios que se han dado en el rango intercuartílico y en los valores máximos también. Con el paquete ggstatplot hay una variación porque ahora el comando se llama ggwithinstats. Entonces ese nos pide poner en el eje X la nueva variable, en el eje Y la otra nueva variable, y el método no paramétrico y las etiquetas. Entonces veamos qué nos da esto. Esto nos da el siguiente gráfico, donde es interesante que aparecen todas las mediciones, ¿verdad? Este paciente, por ejemplo, esta era su medición antes y aquí la está situando por abajo, que esta es su medición ahora. Otras al contrario subieron, ¿verdad? Pero la mayoría de lo que observamos es que disminuyeron, aunque algunas veces la disminución fue muy poca, no tanto como este paciente que vean desde acá hasta acá, muy bien. Este también, ¿verdad? Este otro no disminuyó tanto, pero disminuyó. Estas son las distribuciones parecen ser bastante equivalentes. Eso es bueno para el test de Wilcox, ya no voy a evaluar el supuesto. Pero la distribución de probabilidad en ambos grupos es muy similar. Y aquí aparece que es la misma mediana porque no tiene todos esos decimales. Pero recordemos que no solo estamos viendo la mediana, sino que también el rango intercuartílico. Lo mismo, el test de Wilcoxon, el valor P, el rango biserial, que no incluye el 0 porque hay una diferencia significativa, y los tamaños de muestra de ambos grupos. Es lo que observamos en ese gráfico. La prueba de los signos. Para finalizar esta sintaxis, la prueba de los signos. En la prueba de los signos deberíamos de utilizarla para variables que son ordinales. Por ejemplo, una escala de Likert que va de 1 a 5, de 1 a 7, de 1 a 9, que es una variable ordinal, porque Mann-Whitney pues dice que deberían de ser de intervalo. Bueno, en algunos libros dice que podrían ser variables ordinales, pero si contamos con una opción para variables ordinales que podría ser Likert, entonces Likert, que podría ser la prueba de los signos. Aquí para esta Likert, yo tengo una Likert de 1 a 5. Estoy haciendo un experimento en el cual a un grupo de personas que asisten
atención integral multidisciplinaria cada mes por una infección crónica, estas personas en ese lugar se está utilizando un tablero electrónico para decirles: ahora le toca que ir a la clínica de procedimientos, ahora tiene que ir según su número a la clínica de medicamentos y así. Y se les preguntaba a las personas antes cuál era la satisfacción que tenían de la atención en forma general, no específicamente. Lo único que tenemos aquí es lo general, hay otras escalas. Y se le preguntaba también al después de haber hecho eso, sin atribuirle a la persona, sin decirle ahora que ya hay ese tablero, ¿cómo es la atención? No, simplemente se les preguntaba lo mismo, sin resaltar ese aspecto importante. Entonces aquí creo una data frame donde están esas personas, ¿verdad? Son 10 personas. Esto es antes de que se aplicara esa estrategia y después. Y aquí están sus punteos. Estos son los punteos de antes y los punteos después. Eso quiere decir que, por ejemplo, la primera persona al inicio dijo que marcó un Likert de 3. Y después también dijo que 3. La segunda persona un Likert de 3 al inicio, pero después un Likert de 4 y así. Entonces la prueba de signos, yo ya creé aquí la data frame y la data frame la puedo visualizar. Ya, voy a hacer también una cápsula sobre la creación de data frames o la tabulación para todas estas pruebas estadísticas. Aquí tengo la data frame y aplico el test de sign test desde la opción del paquete rstatics, que ya lo hemos visto. Entonces para esa data frame digo Likert, que es la variable ordinal en función de la prueba, si la prueba se pasó antes o después de la estrategia, y la alternativa es que sea menos. Aquí yo pensaría que le voy a poner mejor two sides, porque no se sabe nada del comportamiento que van a tener las personas. Y esto me dice que no hay una diferencia significativa. Aquí está. Entonces parece que no ha habido un cambio en la percepción, pero tenemos una muestra pequeña, recuerden, ¿verdad? No parece haber un cambio en la percepción de la calidad de atención después del uso de ese tablero, aunque no se observa que ha disminuido esa calidad esa percepción de la calidad de atención. Y el boxplot es este. A pesar de que aquí se mira una diferencia, veamos la escala, ¿verdad? 3, 4. No es algo muy relevante.